A través de los pasajes bíblicos podemos encontrar muchas inquietudes y dudas acerca de lo que la Biblia nos cuenta. Si somos observadores, podremos apreciar que, en general, la historia del Nuevo Testamento se basa en una sola persona: Jesús. Así es que nadie parece tener pruebas creíbles o fiables de lo que verdaderamente les pasó a María y a José. Básicamente conocemos que José no fue mencionado después de que Jesús tenía 12 o 13 años de edad, y María no fue mencionada poco después de que el libro de Hechos comenzara a describir la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa con otros libros y fuentes? Los textos apócrifos mencionan otras cosas. Las tradiciones aseguran otras más, y el catolicismo simplemente nos dice que lo sabremos en su debido momento. Y yo soy el documentalista, y esto es ¿qué pasó con María y José? Las escrituras son muy cuidadosas cuando señalan que José era como se supone que era el padre de Jesús. Así es que él no era realmente el padre de Jesús, sino Dios, quien mandó a su hijo a la tierra por medio de María. José, el padre adoptivo de Jesús, no es mencionado mucho en el Nuevo Testamento. Según algunas versiones, él murió antes de lo esperado, y es posible que los hermanos de Jesús también murieran antes de lo esperado, o que simplemente no se les mencione mucho en la Biblia. En Juan 19, 26, 27, Jesús hace una curiosa afirmación. Y viendo Jesús a su madre y al discípulo que estaba junto a ella y a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Entonces dijo al discípulo: «He aquí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su propia casa. Esto nos lleva a pensar que, incluso mientras Jesús moría en la cruz, no solo salvó al ladrón crucificado junto a él, sino que también ordenó a su discípulo que cuidara de su madre terrenal. Las epístolas de Pablo son a veces una buena fuente de la historia cristiana temprana. Pablo menciona a Santiago como el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús, pero nunca menciona ni a María ni a José. El Evangelio de Marcos, el primer evangelio del Nuevo Testamento que se escribió, no menciona a José en absoluto. Incluso los evangelios de Mateo y Lucas solo mencionan a José en los respectivos relatos del nacimiento de Jesús. Después de aquello, José simplemente se convierte en un recuerdo. De pronto, pareciera como si José hubiese sido creado solo porque se necesitaba un padre para que los relatos funcionaran. La tradición dice que José murió antes de que Jesús comenzara a predicar. Esta creencia se basa en que José nunca apareció durante el tiempo en que Jesús predicaba, y además de que en la cruz Jesús confió el cuidado de su madre al apóstol Juan, indicando que era una viuda sin otros hijos que la cuidaran. Además de esto, la tradición también dice que José murió en presencia de Jesús y María. No obstante,
Hay expertos que mantienen que las historias evangélicas sobre la supuesta vida de Jesús y que mencionan a María y José no son un registro histórico, sino que son relatos alegóricos escritos anónimamente décadas después y que se basan en varias historias del Antiguo Testamento que luego fueron actualizadas y atribuidas a Jesús. Estas historias fueron usadas para transmitir el espíritu del cristianismo a la gente judía de la época de una manera que ellos pudieran entenderlo, estando familiarizados con tales historias del Antiguo Testamento. A pesar de todo esto, he investigado más a fondo y me he topado con historias asombrosas. Por ejemplo, hay evidencia de que cuando el apóstol Juan tomó a María como su madre, como Jesús la instruyó, ambos terminaron finalmente en Éfeso, Turquía, y se supone que la casa de María todavía existe en aquellos lugares. María era joven y José era un viudo mayor que ella con otros niños. Explica por qué Juan estaba asignado a cuidar de María en la cruz, porque era su único hijo. La tradición ortodoxa y los primeros escritores proclaman que María nunca tuvo una relación con José, pero que él fue su cuidador hasta que murió. El padre de María era sacerdote en el templo. Pasó tiempo allí porque vivía muy cerca. Sus padres Joaquín y Ana eran bastante viejos cuando ella nació. Otro dato interesante es que en algunos escritos se relata que José murió cuando Jesús tenía 14 años debido a un accidente en la construcción trabajando para el hijo del rey Herodes. Eso significa que Jesús, a la edad de 14 años, tuvo que trabajar para poder proveer en su hogar después de que su padre murió en sus brazos. Por eso José es, entre otras cosas, el santo patrón de las muertes felices. Por supuesto que esto no está en las Escrituras, pero sí es una explicación tradicional. Y en esta misma explicación se dice que María fue cuidada por el apóstol Juan después de la ascensión de Jesús. Su muerte no está registrada, pero la tradición dice que murió de anciana bajo el cuidado de Juan y fue llevada en cuerpo y alma al cielo tras su muerte. En algunos escritos apócrifos se mencionan otros datos de interés. Por ejemplo, que después de la muerte del rey Herodes, José y María regresaron a Nazaret, de donde eran ambos, y que tuvieron al menos 6 hijos juntos: Santiago, Simón, José y Judas, y al menos 2 hermanas. Conclusión. Los evangelios describen a María y a los hermanos de Jesús como cercanos, de tal manera que es más probable que sean sus propios hijos. En cualquier caso, cada uno de los relatos del nacimiento en Mateo y Lucas no deja espacio para los hermanos mayores. Entonces, podemos deducir que Jesús tenía hermanos y hermanas menores, y María y José tenían una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús. José murió cuando Jesús era adolescente y María murió en la vejez cuidada por uno de sus hijos, el apóstol Juan. Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Qué pasó con María y José? Saludos especiales para Diego Mendoza, Andrés Calizaya,
Francisco Esquivel, Elas Arrasola Calderón, Julián Chay, Gloria Villanueva Cabrera, Enseñando la Verdad TJ, Uncle Sam, Angélica Pérez, Marco M.A.E., Keila Ruiz, Tauribán J.V., Cobar, FJA75, KJOS, Misael Bustamante, Enoco Chávez, Reyes Chávez Rojas y Marisela Otero López. Gracias y hasta la próxima.